Esto es Simple Voz Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marisa Simpson y Juan Pleite. Hola, qué gusto estar aquí de nuevo. Hoy vamos a meternos de lleno, pero en serio, al mundo de esos guitarristas que, pues, definieron el rock. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema fascinante. Tenemos una lista base de unos 20 nombres clave, ¿verdad? Y también material de foros, debates sobre rankings. Exacto, y notas sobre la historia, el impacto, de todo un poco para armar el rompecabezas. Y creo que es súper importante empezar diciendo algo, ¿no? Cualquier lista de los mejores, pues siempre va a ser subjetiva. Digo, lo vemos en los pleitos en internet, ¿no? Totalmente. Y comparas, no sé, Rolling Stone con Spin, y cada una tiene su rollo, sus favoritos. Reflejan mucho quién la hace y para quién. Sin duda alguna. Pero bueno, más allá de quién tiene razón, que igual nadie la tiene, estas listas sirven un montón, ¿no? Para descubrir gente o redescubrirla. Claro, son un buen pretexto para hablar de música. Y si nos vamos al origen, rapidísimo, pues la guitarra eléctrica fue el motor del rock and roll. Piensas en Chuck Berry El pionero total de los riffs. y la raíz bluesera, ¿no? Robert Johnson y esas leyendas. Fundamental. Entonces la idea hoy es ir más allá del número 1, 2 o 20. Queremos entender qué los hizo tan especiales, tan trascendentes. Ok, pues, entrémosle al análisis. Va. Y para que no sea solo un listado, ¿qué tal si los agrupamos? Digo, por estilo, por contribución. Chance así entendemos mejor las diferentes facetas. Me parece excelente idea. Así vemos el panorama completo. Empezamos por los que pusieron los cimientos, los que trajeron el blues al rock o lo mantuvieron vivo. ¡Órale! Los pilares. Y ahí, pues, inevitablemente, Chuck Berry, el papá de la guitarra rock and roll, ¿no? Él ya tenía esta onda del show, de la imagen. Sí, fue pionero en eso también. Sentó las bases del lenguaje guitarrístico del rock. Definitivamente. Y siguiendo esa vena, aunque ya de otra generación y otro rollo, Eric Clapton. Clapton, claro. Él fue clave para que el blues rock británico llegara a todo el mundo, ¿no? Exacto. Su forma de tocar, ese fraseo tan claro, tan articulado. Y el tono, ¿no? Ese sonido cálido de Laila o de Crossroads con Cream. Supo cómo traducir el blues para las masas, por así decirlo. Sí, lo hizo más digerible sin perder la esencia. Bueno, al principio sobre todo. Y si hablamos de esencia del rock, el riff como alma de la canción, ahí entra Keith Richards. Keith. Con los Stones, él dijo, el riff es la canción. Y punto. Satisfaction es el ejemplo perfecto. O Start Me Up. Para sacar esos acordes resonantes. Le dio ese sonido tan... Tan crudo, tan stony. Exacto. La columna vertebral del rock clásico, sin duda. Esa búsqueda de un sonido propio desde la raíz es bien interesante. Y conectando con el blues más intenso, digamos. Stevie Ray Vaughan. SRB. ¡Qué bárbaro! Él revivió el blues eléctrico en los 80s, pero con una fuerza... Brutal. Sí, un ataque súper agresivo, un sonido enorme. Pride and Joy, por ejemplo. Es como si hubiera conectado a Hendrix con una nueva generación, pero a través del blues más puro. Es increíble cómo esa raíz blues sigue y sigue saliendo, ¿no? Es que es la base de mucho. Y si te vas más atrás, pues la leyenda de Robert Johnson, ¿no? Su técnica con el slide, el misterio que lo rodea. Todo eso permeó en el rock. Muchísimo. O piensa en B.B. King, quizá más blues puro, pero su forma de hacer llorar la guitarra, ese vibrato, es una referencia constante. Siempre aparece bien rankeado y con justa razón. Sí, esa conexión con el blues es como el hilo conductor. Totalmente. Es el ADN. Ok, esos fueron los cimientos. Ahora, brinquemos a los que volaron la barda. Los que agarraron la guitarra y dijeron, a ver, ¿qué más se puede hacer? Los innovadores. Ándale, los arquitectos de sonidos nuevos. Aquí la cosa se pone intensa. Y casi siempre, el nombre que encabeza estas listas y conversaciones es Jimi Hendrix. Hendrix. Sí, Rolling Stone lo ha puesto como el número 1 varias veces, ¿no? Sí, en 2003, en 2011. Es casi un consenso, aunque ya dijimos que eso es relativo. Pero es que Hendrix, él no tocaba la guitarra, jugaba con ella, la exploraba, el feedback,
el wah, la palanca. No eran efectos añadidos, eran parte de su lenguaje. Pero con los pies bien puestos en el blues, ¿eh? Purple Haze, Voodoo Child, son de otro planeta. Cambió para siempre lo que se creía posible con una guitarra eléctrica. Y la actitud en el escenario quemando la guitarra. También, revolucionario en todos los sentidos. Una figura, wow. Transformadora, ¿sí? Y a su lado, quizá con un enfoque más de estudio, de construir el sonido, Jimmy Page. Page, el arquitecto de Led Zeppelin. Él diseñó ese sonido masivo, ¿no?, del hard rock, sentando bases para el heavy metal. Riffs poderosos, producción súper cuidada para la época, solos que eran casi narrativos, místicos. Totalmente. Piensa en Stairway to Heaven, claro, o Whole Lotta Love, Kashmir. Definió la arena rock, ese sonido para estadios. Y en esa misma liga de exploradores sónicos, aunque quizá menos comercial, pero muy influyente entre músicos, Jeff Beck. Jeff Beck, un innovador incansable. Pasó del blues al jazz rock, fusión, siempre buscando. Su técnica es exquisita, ¿no? Ese control de la dinámica, el uso de la palanca de vibrato. Impresionante. Un verdadero guitarrista para guitarristas. Chance no llenaba estadios como otros, pero su influencia es enorme. Beck's bolero ya mostraba esa genialidad desde temprano. Hablando de revolucionar la técnica, tenemos que mencionar a Eddie Van Halen. Ah, Eddie. Él llegó y ¡pum! Eruption. Exacto. Ese solo cambió las reglas del juego. Popularizó masivamente el tapping a dos manos. Que es usar las dos manos en el mástil para tocar notas rapidísimo, ¿no? Sí, literalmente después de él, la forma de enseñar y tocar solos de rock cambió en los 80s. Su sonido brillante, esa pirotecnia en temas como Jump, definió una década. Y si pensamos en potencia rítmica y show, Pete Townshend, The Who. Claro. Los power chords a todo volumen, el molinillo con el brazo. El molinillo. Y romper las guitarras, ¿no? Era parte del performance. Todo eso creaba un sonido explosivo, una energía que anticipó al punk, de alguna manera. My Generation es adrenalina pura. Totalmente. Una actitud muy contestataria. Y ahora, vámonos al lado más oscuro, más pesado. Tony Iommi, Black Sabbath. Ahí sí, sin discusión. El padre del heavy metal. Es que sus riffs son otra cosa. Pesados, monolíticos, con esas afinaciones graves. Que en parte fue por su accidente, ¿no? Perdió parte de los dedos y tuvo que adaptarse usando cuerdas más ligeras y bajando la afinación. Y de esa necesidad surgió un sonido nuevo, denso, ominoso. Iron Man, Paranoid, es la Biblia del metal. Totalmente. Creó la atmósfera del género. Y junto a él, aunque con otro enfoque, Ritchie Blackmore. Deep Purple, Rainbow. Blackmore trajo la música clásica al hard rock, ¿no? Sí, esa onda neoclásica, armonías, escalas, un virtuosismo muy particular que fue súper importante para el heavy metal melódico, el power metal después. Y bueno, el riff de Smoke on the Water. ¿Quién no lo conoce? Tan simple y tan icónico. Parte de la cultura popular mundial. Y para cerrar este grupo de arquitectos con alguien muy, muy especial, Brian May. Brian May, de Queen. Él es un caso único, un científico del sonido literal. Creaba esas capas y capas de guitarra que sonaban como orquestas, esas armonías vocales pero hechas con guitarra. Y casi todo con la Red Special, la guitarra que hizo con su papá. Increíble. Bohemian Rhapsody es la cumbre de eso. Esa mezcla de física, de ingeniería y de melodía rock. Es que es fascinante verlos juntos, ¿no? La diversidad de caminos para innovar. Hendrix y su exploración salvaje, Van Halen reinventando la técnica, Page y May construyendo sonidos enormes. Experimentar con ruidos. Hay otra dimensión importantísima, la emoción, la melodía. Ah, claro. Los maestros de tocar el corazón, digamos. Y ahí, creo que un nombre que salta inmediatamente es David Gilmour. Uf, Gilmour, Pink Floyd. Sus solos son cátedras de cómo decir mucho con pocas notas. Totalmente. Comfortably Numb, el solo final, o el The Time. Es pura emoción. Su uso del delay, ese fraseo lento, melancólico, demuestra que no necesitas 1000 notas por segundo para conectar. Es un minimalismo que cala hondo. Cada nota tiene su peso, su lugar.
Exacto. Y en esa línea de sentimiento, pero con otro sabor, Carlos Santana. Santana. Él llevó el rock latino al mundo, ¿no? Sí, totalmente. Su guitarra canta, literal. Ese sustain larguísimo, ese fraseo melódico inconfundible. Black Magic Woman. Oye, ¿cómo va? Europa. Trascienden el rock. Son parte de la música del mundo. Un pionero de la fusión cultural a través de la guitarra. Y otro maestro de la elegancia y el sentimiento, con una técnica muy diferente. Mark Knopfler. Dire Straits. ¡Qué maravilla! Su técnica de tocar con los dedos, el finger picking. Le da un sonido súper limpio, ¿no? Articulado, casi cristalino. Sí, y sus líneas de guitarra en Sultans of Swing, por ejemplo, no son solo adornos, cuentan una historia. Demostró que el rock podía ser sofisticado, tener esa dinámica casi de jazz, sin dejar de ser rock. Es impresionante cómo estos tres, Gilmour, Santana, Knopfler, usan la técnica que es muy diferente en cada caso, pero siempre al servicio de la canción, de la emoción. Ahí está la clave de su grandeza, yo creo. La conexión con quien escucha es la prioridad. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, de la emoción pasamos a la potencia en el escenario, al carisma, a la imagen. Hablemos de los íconos del rock de estadio, del metal más mainstream, digamos. Ándale. Los que son un sonido y una actitud. Y empezando por pura energía, Angus Young, AC/DC. Angus es electricidad pura. El uniforme de colegial, la Gibson SG y esos riffs. Imparables. Back in Black, Highway to Hell, Thunderstruck. Son himnos construidos sobre esa base de rock and roll directo, sin adornos, pero con una energía brutal. Es la esencia del hard rock de estadio. Y si alguien revivió esa onda del rockstar clásico, pero en la era de MTV, fue Slash. Slash, Guns N' Roses. Él trajo de vuelta el sonido crudo de la Les Paul, ¿no? Sí, y esos son los súper melódicos, pegadizos. Sweet Child of Mine, November Rain. Y la imagen, claro. El sombrero de copa, los rizos, los cigarros, se volvió un ícono visual instantáneo del rock de finales de los 80 y 90. Totalmente. Sonido e imagen inseparables. Y hablando de metal que llegó a las masas, Kirk Hammett, Metallica. Hammett fue clave para que el thrash metal saliera del underground, ¿verdad? Sí, sus solos ayudaron a hacer el sonido de Metallica más accesible dentro de lo pesado que era. Su uso del wah-wah es súper característico, a veces casi agresivo. Ajá, y sus solos basados en pentatónicas, modos, son parte fundamental de himnos como Enter Sandman, Master of Puppets, una figura central del metal moderno. En estos casos, Angus, Slash, Hammett, se ve clarísimo cómo la presencia escénica, la imagen, el look, potencian la música. Sí, son un paquete completo. Crean una conexión visual muy fuerte que complementa el sonido. Son íconos. Y finalmente, llegamos a una categoría especial. Los virtuosos puros. Los que llevaron la técnica a niveles estratosféricos. ¿Y cómo sigue esa búsqueda hoy? Joe Satriani es un nombre clave aquí. Satch. Él consolidó el género del rock instrumental moderno enfocado en la guitarra. Su técnica es impecable, ¿no? Limpísima. Sí, pero no es solo técnica. Sus temas, aunque instrumentales, tienen melodías fuertes, estructuras trabajadas. Surfing with the Alien es un clásico. Abrió la puerta para muchos guitarristas técnicos. Y uno de sus alumnos más famosos, Steve Vai, llevó esa exploración técnica todavía más lejos. Vai. Lo de Vai es casi teatral, un espectáculo de habilidad. Usa la palanca, los efectos, técnicas como el legato, de formas súper creativas y complejas. Asombroso. For the Love of God es un ejemplo perfecto de esa expresividad llevada al límite de la técnica. Es casi acrobático. Y esa búsqueda de virtuosismo y nuevos sonidos no se ha detenido, ¿verdad? Para nada. Las fuentes que consultamos mencionan figuras más recientes que crecieron con Internet. Por ejemplo, Ichika Nito de Japón o Tim Henson de Polyphia. Ah, sí, los he visto. Tienen un estilo muy particular. Exacto. Usan mucho el tapping complejo, técnicas percusivas en la guitarra, sonidos muy limpios a veces. Y usan plataformas como YouTube o Instagram para mostrar innovaciones que siguen empujando los límites. La guitarra sigue evolucionando. Es fascinante ver toda esta diversidad,
Pioneros, innovadores, emocionantes, icónicos, virtuosos. Pero esto nos regresa a lo que decías al principio. Las listas, la controversia. Ajá, el eterno debate. Mencionaste las discusiones en foros, las críticas a Rolling Stone, a Spin. ¿Cuáles son los puntos flacos que la gente señala? Pues mira, son varios. Uno muy recurrente, sobre todo con Rolling Stone, es que se centran mucho en el rock y el blues de Estados Unidos y Reino Unido. El foco anglosajón. Exacto. Y se quedan fuera guitarristas gigantes de otros géneros, ¿no? Jazz, salvo alguna mención a John McLeod o Django Reinhardt. Flamenco, ¿dónde está Paco de Lucía? Clásica, casi no figuran. Cierto. Otro punto es la representación femenina, ¿no? Uf, sí, muy escasa. En la lista de RS de 2003, creo que solo estaban Joni Mitchell y Joan Jett. En la de 2011, Mitchell y Bonnie Raitt. ¿Y ya? Muy pocas. Sí, aunque otras fuentes sí destacan a pioneras como Suzy 4, pero en los rankings principales falta mucho. Y luego está la diferencia de criterio entre revistas. Mencionaste Spin versus Rolling Stone. Claro, Rolling Stone es más el canon, el rock clásico establecido. Spin intentó ser más alternativa, más outsider. Y ahí fue donde se armó la polémica. Exacto, porque incluyeron gente que ni siquiera eran guitarristas tradicionales, como Skrillex o Jam Master Jay, el DJ de Run DMC. Órale. ¿Y el argumento cuál era? Pues su influencia en cómo se usan o se crean riffs o sonidos tipo guitarra, aunque sea con samplers o tornamesas. Pero claro, eso hizo que mucha gente dijera, aguas, ¿entonces qué es un guitarrista influyente? El debate se puso bueno. Y eso nos lleva al meollo del asunto. ¿Qué valoramos más? ¿La habilidad técnica pura, el virtuosismo? O la influencia, la composición, el impacto cultural. El eterno dilema. El caso de Kurt Cobain es el ejemplo clásico, ¿no? Totalmente. Nadie duda de su impacto cultural, de sus canciones, pero técnicamente, los puristas dicen, bueno, no era un virtuoso. Spin lo puso muy alto en su lista, Rolling Stone más abajo. ¿Cómo mides la grandeza? Es complicado. El más rápido, el más original, el que compuso el mejor riff, el que conectó con más gente. No hay una sola respuesta. Y chance eso es lo interesante de estas discusiones, ¿no? Que nos hacen pensar qué valoramos en la música. Y a pesar de toda la polémica y la subjetividad, sí hay que reconocer que estas listas tienen su valor. Como dicen en los foros, te ayudan a descubrir música nueva o vieja que no conocías. Y generan conversación, debate, mantienen viva la llama del rock y la guitarra. Exacto. Son un buen punto de partida para explorar. Sin duda. Catalizadores, como decíamos. Hablemos entonces del legado concreto. ¿Cómo impactaron estos guitarristas en la música que oímos hoy? Pues, de formas superestructurales. El tapping de Van Halen se volvió parte del vocabulario del rock ochentana y del metal. Los riffs de Yomi son la base del metal. El sonido de Hendrix abrió la puerta a experimentar con efectos de otra manera. El enfoque rítmico de Keith Richards sigue siendo fundamental. Sus ideas se volvieron lenguaje común. Definieron géneros enteros básicamente. Y la inspiración es una cadena, ¿no? Hendrix inspiró a SRB y así sucesivamente. Cada uno de ellos ha hecho que miles de chavos y chavas agarren una guitarra. Es un impacto directo. Y también está el equipo, ¿no? Las guitarras que usaban. Claro, se vuelven icónicas por ellos. La Stratocaster blanca de Hendrix o la negra de Gilmour. La Les Paul de Page o la de Slash. Las PRS de Santana. Las Ibanez de Vai y Satriani. La Red Special de Brian May. Son instrumentos que ya traen una historia pegada. Y la gente las busca por eso. La Red Special, por ejemplo, que la hizo él mismo. Eso inspira no solo a tocar, sino a buscar tu propio sonido, a experimentar. Exacto. Es un legado que va más allá de las notas. Y si ampliamos la mirada, el rock como fenómeno cultural, su impacto ha sido gigantesco, ¿no? Las fuentes lo señalan. Uf, sí. Ha sido la voz de muchas generaciones. La banda sonora de cambios sociales, de protestas. Desde los 60s, el punk en los 70s. Ha influido en la moda, en el estilo de vida, y lo interesante es que sigue vivo, ¿no? Se fusiona con otros géneros, rock con hip hop, con electrónica. Linkin Park, Gorillaz.
demuestra una capacidad de adaptación brutal. Sí, sigue evolucionando. Ha sido un recorrido increíble, la verdad. Ver toda esta diversidad de estilos, de innovaciones y el peso que tienen estos guitarristas. Sí, es impresionante. Lo que nos deja quizás con una pregunta flotando. Más allá de quién es el número uno, de la técnica, de las ventas, ¿qué es lo que realmente hace que un guitarrista pase a la historia? ¿Qué le da esa trascendencia? Buena pregunta. Tal vez no sea solo la habilidad o la fama en su momento. Chance la verdadera grandeza está en conectar, ¿no? En tocar una fibra. O en abrir caminos nuevos, aunque sean caminos raros o inesperados, como los que intentó señalar Spin con su lista polémica. ¿Puede ser? O quizás simplemente se trate de encender esa chispa en alguien más, de inspirar a las siguientes generaciones a agarrar una guitarra y decir algo propio, algo nuevo. Encontrar su propia voz. Exacto. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración tan rica. Gracias a ti. Un placer como siempre. Gracias por escucharnos. Nos oímos en la siguiente transmisión. Y no lo olviden, recomiéndenos. Somos Simple Bot Podcast. Esto fue Simplebot Podcast. Monografías de la historia del rock, desde los años 60 hasta el siglo XXI. Conducido por Marissa Simpson y Juan Pleite. Gracias.